Evangelio del domingo 27 del tiempo ordinario, San Mateo capítulo 21, versículos 33 al 46. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: Escuchad otra parábola. Un hombre poseía una tierra y plantó allí una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir sus frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo pensando: respetarán a mi hijo. Pero al verlo, los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron: acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros, que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no habéis leído nunca en las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado a vosotros para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas parábolas, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud que lo consideraba un profeta. En la presente parábola, Jesús continúa aludiendo al tema de la viña, que ya se venía planteando en los evangelios anteriores. El sentido de la parábola de los dos hijos, del domingo precedente, y la denuncia directa de Cristo contra los fariseos se acentúa mucho más aquí. Los fariseos comprenden que habla concretamente de ellos, que pone en evidencia la sombría actitud de sus corazones, la manera en la que la viña ha sido descuidada, según lo denuncia el profeta Isaías. Son palabras dolientes, palabras trágicas, palabras dramáticas que revelan el pecado de quienes debían hacer producir frutos a la viña y no lo han hecho. Dice Isaías: porque la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantación predilecta. Él esperó de ellos equidad, y hay efusión de sangre. Esperó justicia, y hay gritos de angustia. La tragedia se cierne en el horizonte que traza el profeta. La destrucción parece ya emerger a su vista, porque lo que harán los fariseos es más que corromper al pueblo de Dios. Ellos condenarán a muerte al Mesías. Pero así nacerá el nuevo pueblo de Dios, surgido de la sangre redentora de Cristo y arraigado en los justos antiguos que anhelaron su venida. El peso que aquí tiene la corrupción farisaica, la perversión farisaica, es muy evidente. El Evangelio que leímos comienza con esa expresión, dirigiéndose Jesucristo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, nuevamente. Y al final del Evangelio, los sumos sacerdotes y los fariseos comprenden que se refiere a ellos. Son los que dan muerte al Hijo de Dios. No es solo la persecución, sino ejecutar la mayor injusticia de la historia, el mayor pecado de la historia. Porque Jesús traza en esta parábola, al igual que en muchas otras, la línea conductora de la historia de la salvación.
Dios eligió un pueblo, constituyó a Israel como su viña, para que allí surgiera el Salvador del mundo. Ese era el sentido de la alianza, de la elección, de la constitución del pueblo de Dios. El Israel pecador no fue fiel a la alianza y se negó a dar frutos de eternidad. Dios envió a sus servidores a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Esto que menciona aquí la parábola, que envía a los servidores para percibir los frutos. Se refiere, por supuesto, en cierto sentido al fin de los tiempos, pero no exclusivamente al fin de los tiempos. Siempre el Señor envía a sus elegidos para percibir los frutos de las buenas obras. Y entonces Dios envió a sus servidores a lo largo de todo el Antiguo Testamento, envió a los grandes patriarcas, a Moisés, a los profetas, a los santos, a los justos, a los sabios, a los fieles al Señor, para conducir a Israel a la salvación. Y por Israel, conducir al mundo entero necesitado de la gracia y del perdón hacia la vida eterna. Pero sucedió un hecho inaudito, una anomalía profunda. Quienes debían recibir a los enviados se convirtieron en perseguidores, agredieron a los profetas y les dieron muerte para callar la palabra de Dios que hablaba por ellos. Esta tristísima tradición de perseguir a los profetas es en el fondo perseguir la palabra de Dios en ellos. Los profetas evidenciaban lo que el fariseísmo ocultaba, ya desde el Antiguo Testamento, incluso antes de la existencia de fariseos bajo esa denominación, ese segmento, ese grupo determinado. La actitud es la misma. La persecución a los profetas, Jesucristo va a denunciarlo también a esto y va a decir que se colmará en él la medida cuando los fariseos le den muerte. En la plenitud de los tiempos, el Hijo de Dios asumió nuestra naturaleza humana, enviado por el Padre. E Israel pronunció aquellas tremendas palabras que aparecen acá en el texto del Evangelio. Este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. No se han quedado con la herencia. El reino de Dios ha sido entregado a un pueblo que sí producirá frutos. Sin embargo, en los designios providenciales, la sangre derramada por Cristo se constituyó en nuestra propia herencia. Hemos sido reengendrados por esa sangre sacratísima y hechos partícipes de la herencia, que es el reino de los cielos, al hacernos hijos. Hay también aquí un anuncio de la segunda venida, donde los frutos obtenidos por Cristo en su pasión serán totalmente manifiestos para el universo entero, y la Iglesia participará gozosa en el banquete de bodas del Cordero en la Jerusalén celestial. La obra admirable del Señor. Pero tal vez, y en ese contexto donde se traza la historia de la salvación, mostrándonos toda la oscuridad del pecado y el modo en que Dios triunfa por su sacrificio, la palabra más fuerte sea la evocación que Cristo hace del antiguo Salmo, el Salmo 117, versículo 23. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. La obra del Señor, la máxima obra del Señor, que es la redención por su sacrificio. Esto es lo que confiere su singular resplandor a la historia de la salvación, la maravilla de la obra de Dios. Y enuncia aquella frase en torno a lo que constituye la pasión, una piedra rechazada que llega a ser piedra angular. Cristo es la roca firme sobre la que se sostiene y construye la iglesia, surgida, nacida de su sacrificio, nacida de su sangre.
Esa es la obra más admirable de todas, la redención. Todo el pecado del mundo, todas las fuerzas del mal congregadas palidecen ante esta obra. Lo que ante los ojos del mundo pareció el fracaso más rotundo de la historia, a los ojos de la fe, en la más plena realidad, se presenta con una belleza inigualable. La belleza de la cruz casi parece una contradicción, pero es esa la belleza que nos salva, porque es la belleza del amor que sostiene y constituye ese único y definitivo sacrificio.